A veces no es lo que dices, es cómo haces sentir con una sola frase que no te olviden jamás. Esa es la diferencia entre ser invisible o inolvidable. Y sí, puede que esto duela, pero es real. No te ignoran por cómo luces, te ignoran por cómo te comunicas. Hoy no vamos a hablar de técnicas vacías. Hoy te voy a mostrar frases concretas, frases que no solo atrapan su atención, sino que activan su imaginación emocional. Frases que cuando las uses con intención harán que piense en ti, incluso cuando no estás. Y no necesitas tener millones, ni ser modelo de revista, solo necesitas saber cómo conectar. Ahora pregúntate algo, ¿cuántas veces has sentido que ella no te toma en serio, que te responde con monosílabos? O peor, aún, que ni siquiera te responde. ¿Te has preguntado por qué? No es tu cara, no es tu físico, es tu lenguaje. Porque si lo único que ofreces es un hola, qué linda estás, entonces eres uno más. Y los que son uno más se olvidan. Pero ¿y si pudieras romper ese patrón? ¿Y si supieras exactamente qué decir para que tu mensaje no se borre, sino que se relea? Hoy te voy a revelar ese lenguaje, no el que todos usan, sino el que pocos entienden, el lenguaje emocional que deja huella. Prepárate porque lo que viene cambia el juego. Hace unos años, un amigo mío, Daniel, empezó a hablar con una mujer increíble. Era guapa, brillante, independiente, de esas que reciben cientos de mensajes diarios. Él me dijo, no tengo nada que hacer ahí. Pero le dije, no le hables como todos. No busques gustarle. Busca dejarle algo que nadie más le deje. ¿Y sabes qué hizo? Le escribió una sola frase. No le habló de su físico. No le pidió nada. Le dijo, tengo la sensación de que contigo se puede hablar de todo, incluso de lo que a nadie más se le cuenta. Esa fue la frase. Una línea, un disparador emocional. Ella no solo respondió, le escribió al día siguiente y al siguiente, porque eso es lo que pasa cuando cambias de nivel, cuando dejas de decir lo obvio y empiezas a provocar algo dentro de ella. Los psicólogos lo llaman disonancia emocional memorable, un estímulo que no encaja con lo predecible. Y por eso se queda. Es lo mismo que decía Carl Jung, lo que no se hace consciente se repite como destino. ¿Quieres seguir repitiendo mensajes que no funcionan? ¿O quieres usar palabras que despierten algo diferente? Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que casi nadie aplica. Y eso, amigo, es lo que separa a los que olvidan de los que marcan. Frase número 1. La clave está en su mente, no en su apariencia. Muchos no lo entienden, pero una mujer no se enamora de lo que ve. Se enamora de lo que siente cuando está contigo. Y ahí es donde casi todos fallan. Hoy te voy a mostrar una sola frase. Sí, una frase que si la dices en el momento exacto puede cambiar la forma en que una mujer te percibe para siempre. No es una frase bonita, es una frase con intención. Y si la usas bien, puede abrir la puerta a algo que los cumplidos superficiales jamás logran. Ahora déjame hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has sentido que, aunque digas cosas amables, ella no te toma en serio? Como si tus palabras flotaran sin dejar huella. Eso no pasa porque no le gustes físicamente, ni porque no seas su tipo. Pasa porque estás diciendo lo mismo que todos. Frases como, qué guapa eres. Me encantan tus ojos. ¡Qué sonrisa tan linda tienes! ¿Y sabes qué? Sí, pueden ser agradables, pero después de escucharlas 100 veces, no provocan nada. Es como si alguien te dijera que el agua moja. Ya lo sabes, no necesitas oírlo. Otra vez, entonces, ¿qué sí la impacta? Lo que muy pocos se atreven a elogiar. Su mente, su forma de pensar, su visión del mundo. Y aquí es donde entra la primera gran frase. Me gusta cómo piensas.
Hay algo en tu forma de ver el mundo que no encuentro en nadie más. No hablas de su físico, no hablas de su ropa, hablas de su esencia, de lo que ella es, cuando nadie la está mirando. Te cuento algo que viví con una chica llamada Lucía. Había muchos hombres detrás de ella. El clásico desfile de frases genéricas todos los días. Likes, emojis, corazones. Una noche estábamos conversando sobre un documental que le encantó. Me detuve, la miré y le dije: me gusta cómo piensas. No sé cómo explicarlo, pero tú, en forma de ver las cosas, es distinta. Se quedó en silencio. Sonrió y dijo: nadie me había dicho eso. Todos ven lo que muestro. Pero tú hablaste de lo que soy. Desde esa noche, nuestras conversaciones cambiaron de nivel. ¿Por qué? Porque pasé del grupo de los que la miran al de los que la ven. Psicológicamente, esto tiene nombre: validación cognitiva. Y es mucho más poderosa que la validación y física. Un estudio publicado por la Universidad de Harvard reveló que cuando una persona siente que alguien valora su forma de pensar, activa zonas cerebrales relacionadas con el apego y la conexión emocional. En otras palabras, elogiar su mente crea más atracción que elogiar su físico. Pero aquí va un detalle clave. No digas la frase como si fuera parte de un guión. Haz una pausa justo antes de decirlo. Mírala, respira y... me gusta cómo piensas. Ese silencio prepara el terreno para que la frase impacte más. Y si quieres llevarlo aún más lejos, usa esta segunda parte como refuerzo emocional. Eso dice mucho de ti. Y me gusta. Esto la hará preguntarse: ¿qué parte de mí está notando? ¿Por qué me ve así? Y cuando una mujer empieza a hacerse preguntas sobre ti, ya no eres uno más. Te has convertido en una presencia. Pero atención, aquí es donde muchos se equivocan y arruinan todo. No uses esta frase en los primeros 30 segundos. Gánate el momento, escucha, observa, espera a que diga algo que realmente te parezca interesante y ahí suéltala. No como truco, sino como verdad. Recuerda esto: una mujer puede olvidar un cumplido físico, pero jamás olvida cuando alguien le hace sentir que su mente es valiosa. Esa frase, la que toca lo invisible, la que no todos ven, es la que se queda y la que marca. Si esta idea te hizo pensar distinto, déjame en los comentarios. La mente también se enamora. Así sabré que estás aquí, que estás aprendiendo a jugar distinto. Y si ya se te ocurrió a quién podrías decirle esta frase, escríbelo también. Y no te vayas aún, porque en el próximo mensaje vamos a hablar del disparador de historia. Una frase que no solo abre conversación, sino que la hace abrirse como nunca antes. Suscríbete, activa la campana y sigue mirando, porque esto recién empieza. Frase número 2. Haz que sienta que su existencia deja huella. Hay algo en ti que cambia el aire cuando entras. Y lo más curioso es que ni siquiera te das cuenta. Sí, esa frase, dicha en el momento justo, puede marcar la diferencia entre ser uno más o convertirse en alguien inolvidable. Hoy te voy a mostrar una frase poderosa y precisa que hará que una mujer te vea con otros ojos. No por lo que tienes, sino por cómo la haces sentirse consigo misma cuando está contigo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que dices suena igual a lo que ya escuchó antes? ¿Que por más esfuerzo que pongas, pareces no lograr dejar huella? Esto no tiene que ver con tu físico, ni con tu edad. Tiene que ver con lo emocional, con cómo haces sentir a esa persona cuando estás cerca. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Muchos hombres dicen: qué bonita eres, me encanta tu estilo. Y sí, suenan bien, pero son frases que se olvidan a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque no hablan de ella, hablan de lo que tú ves, no de lo que ella siente. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de enfocarte en su apariencia, hablas de su impacto, de esa presencia sutil que altera la atmósfera, esa energía que algunos notan, pero pocos saben nombrar?
Aquí es donde entra esta frase. No sé si lo notas, pero hay algo en ti que hace que todo se sienta distinto cuando estás cerca. Te cuento algo. Hace un tiempo, un amigo mío, Sebastián, conoció a una mujer en un taller de escritura. No era la más llamativa de la sala, pero había algo en ella que capturaba. La forma en que escuchaba, la calma con la que hablaba. Después de una conversación larga, él la miró y le dijo: no sé si lo notas, pero hay algo en ti que cambia. El ritmo del lugar cuando llegas. Ella se quedó en silencio y después le respondió: nunca nadie me lo había dicho y es exactamente como me siento, pero jamás supe ponerlo en palabras. Esa noche empezaron algo que no fue inmediato, pero que se construyó desde la conexión emocional, no la superficial. Lo que pasó ahí no fue magia, fue psicología. Hay una necesidad humana universal, la de sentir que uno importa, que nuestra presencia tiene peso. Y en el caso de las mujeres, esta validación emocional tiene un valor aún más profundo cuando no se basa en la apariencia, sino en la percepción íntima de su esencia. Cuando usas esta frase, no estás diciendo que te gusta, estás diciendo que su energía tiene impacto, que tú lo notas, que tú lo sientes, y eso, amigo, no lo olvidan. Pero aquí viene el detalle crucial. No expliques demasiado. Si te pregunta, ¿cómo así?, solo sonríe y di, no sé, simplemente pasa. Esa ambigüedad no es una evasión, es una invitación al misterio. Y la mente humana ama los vacíos que no se resuelven. Su imaginación hará el resto. Pero cuidado, aquí es donde muchos se equivocan y pierden el efecto. No puedes lanzar esta frase como quien tira un cumplido al aire. Debes prepararla, espera el momento en que ella se exprese. Cuando hable de algo con pasión, cuando entre en confianza, y ahí mírala, con pausa, con calma, sin apuro. Haz contacto visual, no como quien interroga, sino como quien ve algo que el resto no nota. Esa mirada es parte del mensaje. Recuerda, la diferencia entre ser uno más y ser inolvidable está en cómo la haces sentirse consigo misma cuando tú estás presente. Cuando logras que una mujer se vea a sí misma a través de tu mirada, te quedas, incluso en silencio, incluso cuando no estás. Si esta frase te hizo pensar distinto, déjame en los comentarios. El impacto está en la presencia. Así sabré que estás aquí, que estás atento y que te interesa conectar de verdad. Y si ya se te vino a la cabeza el nombre de alguien a quien podrías decirle esto, escríbelo también. Este es el lugar para aprender, para practicar y para empezar a hablar distinto. Ahora no te vayas, porque la próxima frase que te voy a compartir es una bomba emocional. Y lo que viene ahora es lo más delicado. Suscríbete y sigue conmigo. Esto apenas comienza. Frase número 3. Lo que nadie nota y ella jamás olvida. La mayoría de los hombres mira, pero casi ninguno realmente observa. Y ahí es donde todo se pierde o se gana. En los próximos minutos vas a descubrir una frase simple, pero poderosa, que puede marcar la diferencia entre ser recordado o ser ignorado como tantos otros. Una frase que no necesita gritar ni impresionar. Solo necesita mostrarle a ella algo que nadie más nota. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces una mujer se arregla con cuidado, elige su ropa, acomoda su cabello, lleva su perfume favorito y lo único que recibe es un básico? Te ves bien, no está mal, pero tampoco es algo que la haga sentirse especial, porque ese tipo de frases no se quedan, no despiertan emoción, no activan curiosidad. Y lo más triste, son exactamente las mismas frases que escuchó de personas que nunca recordaría. Ahora escucha con atención, porque aquí es donde puedes marcar la diferencia. Lo que realmente toca el corazón no es lo obvio, es lo invisible.
lo que muy pocos perciben, y ahí entra esta frase: me doy cuenta de los pequeños detalles y me gusta lo que veo. Déjame contarte algo. Una noche, en una cena entre amigos, una mujer compartía una historia sobre su infancia. Nadie pareció prestarle atención, excepto uno. Cuando terminó, él simplemente le dijo: no sé si todos lo notaron, pero tus ojos brillaron cuando hablaste de ese lugar. Eso me dice mucho de ti. Ella lo miró en silencio y luego dijo: gracias. Pensé que nadie se había dado cuenta. Desde ese momento, la dinámica entre ellos cambió. Porque cuando alguien nota lo que el resto ignora, empieza a ocupar un lugar distinto, más íntimo, más emocional. ¿Por qué funciona esta frase? Porque no le estás hablando solo a sus oídos, estás hablando a su identidad. Y aquí está el truco: no le digas cuál fue el detalle, deja el misterio. ¿Fue la manera en que movió sus manos mientras hablaba? ¿La pausa que hizo antes de responder algo personal? ¿La sonrisa leve que intentó ocultar? No lo digas, deja que lo imagine, y cuanto más lo imagine, más pensará en ti. Ese es el efecto psicológico conocido como espacio abierto emocional. Lo explicó el psicólogo Jerome Bruner: cuando dejamos espacio para que el otro complete la historia, la implicación emocional se duplica. Pero atención, porque aquí muchos se equivocan. No se trata de lanzar esta frase al azar. Tiene que ser sincera, sentida y sobre todo oportuna. Observa, espera. Y cuando notes un gesto sutil, algo que otros pasarían por alto, pausa, sonríe y suéltala. Ese ritmo pausado genera algo muy valioso: intriga. Y la intriga, amigo, es oro en el lenguaje de la atracción. Quiero que te grabes esto: una mujer puede olvidar un cumplido, pero no olvida cómo la hiciste sentirse consigo misma. Y cuando logras que alguien se sienta vista de verdad, sin filtros, sin adornos, te conviertes en alguien que permanece. No necesitas tener el mejor físico, ni el coche más caro, ni frases poéticas sacadas de internet. Solo necesitas prestar atención de verdad y decir en el momento justo: me doy cuenta de los pequeños detalles y me gusta lo que veo. Ahora dime en los comentarios: ¿te ha pasado que alguien notó un detalle tuyo que nadie más vio? ¿O eres tú quien suele ver lo que otros pasan por alto? Escríbeme, quiero leerte. Y si esta frase te hizo pensar diferente, suscríbete ahora mismo. Porque en los próximos minutos voy a revelarte otra frase aún más delicada, más emocional y más poderosa. Y lo que viene ahora puede cambiar toda tu forma de comunicarte. Ahora, antes de continuar con los dos últimos mensajes, quiero invitarte a detenerte. Solo unos segundos. Baja el volumen del mundo por un momento. Deja el celular a un lado si puedes y escucha esto. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Cierra los ojos si quieres. Respira lento y repítelo internamente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Siente el poder de esa idea. Hazlo por 30 segundos. Porque antes de enviar un mensaje que deje huella, primero debes estar en paz contigo mismo. Ahora sí, seguimos. Frase número 4. Hazle sentir que no es una más, sino la única. Hay algo que jamás deberías decirle a una mujer si no estás listo para que empiece a pensar en ti más de lo que esperaba. En los próximos minutos voy a mostrarte una frase simple, directa, pero con un efecto psicológico profundo. Una frase que no suena a piropo, pero que despierta algo en su mente, y si la usas bien, puede hacer que ella te mire de otra forma, como alguien diferente. Vamos al grano. ¿Sabes qué odia una mujer más que un mal chiste? Sentirse una más, del montón. Y sin embargo, la mayoría de los hombres hace justamente eso. La tratan como si fuera igual a todas las demás.
mensajes genéricos, cumplidos reciclados, frases que podrían copiarse y pegarse a cualquier otra persona. Y luego se preguntan por qué no logran destacar, por qué ella no responde, o por qué simplemente los olvida. Pero hay una forma de romper con eso. Una frase que no parece gran, en cosa, pero que despierta una emoción que casi nadie toca. No eres como las demás. Y eso me intriga. Dicha con intención, en el momento justo, puede cambiar toda la dinámica. Déjame contarte algo real. Una noche, después de una charla intensa sobre cine, arte y decisiones difíciles, una mujer se quedó en silencio mirando su taza de té. Él la miró y le dijo: no eres como las demás. Y eso me intriga. Ella levantó la vista un poco desconcertada. Le preguntó: ¿por qué dices eso? Él no explicó. Solo sonrió y dijo: todavía no lo descifro, pero me gusta. Esa respuesta se le quedó grabada. No por lo que dijo, sino por lo que sugirió sin decir. ¿Por qué funciona esta frase? Porque no es un elogio tradicional. Es una provocación emocional elegante. Toca una fibra que, según estudios en psicología social, activa la necesidad de diferenciación positiva. Todas las personas queremos sentirnos únicas, pero cuando alguien nos lo dice sin esperar nada a cambio, se activa el deseo de validar esa imagen. Ella querrá demostrarte que tienes razón. Sin darse cuenta, empezará a mostrarte más de sí misma, a abrirse, a buscar esa conexión que nadie más provocó. Y si juegas bien tus cartas, ya no eres tú quien busca atención, es ella quien empieza a buscarla en ti. Pero cuidado, aquí muchos se equivocan. Si sueltas esta frase sin contexto, como quien copia una línea de internet, vas a parecer artificial, falso. Y lo que debía jugar a tu favor se volverá en tu contra. Esta frase no se improvisa, se detecta, se siente, tiene que nacer en el momento preciso, cuando ella diga algo que te sorprenda, cuando muestre una forma de pensar que no es común, o cuando su actitud sea tan genuina que no puedas evitar notarlo. Ahí sí, mirada tranquila, una pausa corta, y entonces con voz baja, suéltala. No eres como las demás. Y eso me intriga. Quiero que te grabes esto. La mayoría de los hombres busca validación. Los que realmente destacan ofrecen un desafío. Y no hablo de un desafío agresivo, sino de uno emocional. Uno que hace que ella se mire a sí misma desde tus ojos y se pregunte: ¿qué es lo que este hombre está viendo en mí que los demás ni notaron? Esa pregunta es el inicio de algo que va más allá de un mensaje. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te dijeron que no eras como los demás? ¿O tú lo dijiste, pero no supiste cómo seguir? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si esta idea te abrió los ojos, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene en el próximo bloque es una frase aún más poderosa. Y te lo advierto, aquí es donde muchos arruinan todo, sin siquiera notarlo. Nos vemos ahí. Frase número 5. Revivir lo que nunca fue. El juego mental más poderoso. No todos los vínculos nacen para vivirse. Algunos, solo para quedarse flotando en la mente. Hoy vas a descubrir cómo una sola frase, dicha con intención y en el momento justo, puede dejarte grabado en la memoria emocional de una mujer. Y no hablo de seducción superficial. Hablo de dejar una huella silenciosa, una que no se borra, y que incluso puede hacerla pensar en ti mucho tiempo después. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes una conexión fuerte con alguien, pero por alguna razón las circunstancias no encajan? Quizá fue el momento, quizá fue la distancia, o simplemente la vida se atravesó. Y aunque no lo digas, hay una parte de ti que piensa: si las cosas hubieran sido distintas, tal vez esto habría sido algo más. Eso no solo te pasa a ti,
también le pasa a ella. Y si sabes cómo activar esa emoción, puedes generar una conexión que no necesita una cita ni una promesa, solo una idea, lo que pudo ser. Aquí entra una de las frases más potentes para dejar marca emocional. Es curioso. Siento que si hubiéramos coincidido en otro momento, las cosas habrían sido muy distintas. No estás confesando un amor imposible, no estás buscando su validación, estás plantando una semilla, una idea que ella terminará de construir en su mente. Hace unos meses, un amigo me contó que conoció a una mujer en una cena informal. Nada planeado, solo conversación, café y una charla que se extendió sin esfuerzo. No pasó nada físico, solo una conexión. Y cuando se estaban despidiendo, él la miró y dijo: no sé por qué, pero tengo la sensación de que si esto hubiera sido en otro momento, habríamos escrito una historia diferente. Ella no respondió, solo sonrió, bajó la mirada y guardó silencio. Una semana después, ella le escribió: no dejo de pensar en lo que dijiste. Eso es el poder de una frase que abre un universo paralelo. ¿Por qué funciona tan bien? Porque despierta uno de los mecanismos emocionales más fuertes del ser humano, la imaginación de lo no vivido. Es el famoso ¿qué hubiera pasado si...? Y las mujeres, según múltiples estudios en neurociencia emocional, procesan las historias hipotéticas con más intensidad que los hombres. ¿Recuerdas ese libro que nunca leíste, pero cuya portada aún te intriga? Ese viaje que no hiciste, y a veces imaginas, eso mismo ocurre aquí. Pero en vez de un viaje o un libro, el protagonista eres tú. Pero aquí muchos se equivocan. No expliques la frase, no la adornes, no digas más, solo mírala. Haz una breve pausa y luego cambia de tema. Déjala con la duda, déjala con la pregunta flotando. Y si ella vuelve al tema y te pregunta, ¿cómo crees que habría sido? No caigas en la trampa de racionalizar. Solo sonríe y responde, difícil de decir, pero interesante de imaginar. Es sutil, es elegante, es misterioso y emocionalmente inolvidable. Recuerda esto, las mujeres no se enamoran de la lógica, se enamoran de las emociones, de las historias no cerradas, de los momentos que insinúan algo más. Y cuando tú te conviertes en esa historia que no se vivió, te conviertes en algo que permanece, una emoción suspendida, un tal vez que vuelve en las noches silenciosas, un eco que no termina. Ahora te pregunto, ¿alguna vez tuviste una conexión que llegó en el momento equivocado, un casi que aún recuerdas? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si esta idea resonó contigo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque la próxima frase que te voy a mostrar no solo es delicada, es peligrosa, porque si la usas mal, puede arruinarlo todo. Nos vemos en el siguiente bloque. Frase número 6. El mensaje que no se borra de su mente ni de su corazón. Lo que no se entiende, se recuerda más. Hoy vas a descubrir cómo una sola frase, aparentemente simple, puede activar algo profundo en la mente de una mujer, algo que ni ella podrá explicar, pero que la hará pensar en ti incluso cuando ya no estés hablando con ella. Y no es magia, es psicología. Y si sabes usarla, te conviertes en lo que no se olvida. ¿Te ha pasado que algo o alguien te atrapa sin que sepas por qué? Puede ser una canción que no puedes sacar de la cabeza, una película que te deja pensando días después, o una mirada que se queda dando vueltas en tu mente sin explicación lógica. Eso mismo ocurre en la atracción, pero la mayoría de los hombres hacen justo lo contrario. Lo explican todo, lo dicen todo, y al hacerlo, lo matan todo. Porque lo obvio no se retiene, pero lo que genera intriga permanece.
Aquí entra una frase que, dicha con el tono adecuado, puede volverse inolvidable. No sé por qué, pero hay algo en ti que me resulta adictivo. Sí, es corta, es casual y parece sencilla, pero en realidad es una bomba emocional que desactiva todos los filtros lógicos y activa su imaginación. Hace unos años, un conocido mío viajaba en tren todos los días a la misma hora. En una estación intermedia siempre subía una mujer. Nunca hablaban, solo se miraban. Un día, él se animó a sentarse cerca. Charlaron. Y cuando ella le preguntó qué pensaba de ella, él no buscó una respuesta elaborada. Solo dijo, no sé explicarlo, pero hay algo en ti que me tiene atrapado. No fue un piropo, no fue un análisis, fue un susurro sin manual. Semanas después, ella confesó que no pudo dejar de pensar en esa frase. No sabía si era mi voz, mi presencia, mi energía, y eso me hizo querer volver a verlo. Así funciona esto. ¿Por qué este tipo de frases funcionan tan bien? Porque el cerebro humano necesita cerrar ciclos. Y cuando tú lanzas una afirmación sin explicación, el ciclo queda abierto. Ella necesita saber qué viste, qué sentiste, por qué dijiste eso, pero tú no se lo das. Y ese no saber genera un bucle emocional. Y lo más interesante es esto: su mente empieza a buscar razones dentro de sí. ¿Será por cómo lo miré? ¿Será por lo que le conté? ¿Será algo que no dije pero transmití y mientras intenta entenderlo, te está recordando? Pero atención, hay una forma correcta de decir esta frase y una forma de arruinarla. No lo digas con cara de urgencia, no lo repitas, no lo expliques, solo mírala. Haz una pausa breve y suéltalo como si fuera un pensamiento en voz alta. No sé por qué, pero hay algo en ti que me resulta adictivo. Si ella te responde, así, ¿qué es? Tu respuesta no debe ser técnica, ni detallada, ni directa. Solo sonríe y di, no lo sé, pero me pasa. Y luego, cambia de tema. Esa combinación de sinceridad, misterio y desapego la desarma. En la filosofía estoica, Epicteto decía, lo que controla tu atención, controla tu mente. Y si logras que una mujer quiera entenderte, si logras que su atención se quede contigo, ya no estás compitiendo con los demás, porque te convertiste en algo que ella necesita resolver. Y los enigmas, amigo, no se olvidan. Dime algo. ¿Alguna vez alguien dijo algo tan breve, pero te marcó por dentro? Una frase que, sin explicación, se te quedó grabada por días. Si sí, déjamelo en los comentarios. Quiero saber si alguna vez fuiste víctima de ese efecto adictivo. Y si este contenido te está abriendo una nueva forma de ver la atracción, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque en la próxima frase te voy a mostrar cómo hacer que una mujer te mire diferente sin siquiera tocarla. Y créeme, eso lo cambia todo. ¿Listo para seguir? Frase número 7. El arte de insinuar sin revelar y dejarla pensando en ti. Lo prohibido no siempre se busca, pero cuando aparece, es imposible de ignorar. En los próximos minutos, voy a revelarte una frase que activa algo profundo en la mente de una mujer. Una frase que no dice mucho, pero lo insinúa todo. Y si la usas bien, dejarás una huella emocional imposible de borrar. ¿Te ha pasado que alguien dice algo que parece inocente, pero que te deja pensando durante horas? Una mirada, un comentario sin terminar, una pausa que parecía esconder algo más. Ese casi, ese no dicho, es lo que más queda. Pero la mayoría de los hombres lo arruinan. ¿Por qué? Porque lo dicen todo. Porque explican, insisten, detallan. Y cuando explicas lo que debería sentirse, el efecto se rompe. Ahora imagina esto, una frase que no necesita ser explicada. Una frase que, si la dices con el tono justo y en el momento correcto,
hará que ella no piense en lo que dijiste, sino en todo lo que pudo haber sido. Y aquí es donde entra una joya emocional que muy pocos saben usar. Es raro. Siento que no debería estar diciéndote esto. Te lo cuento con una historia rápida. Una noche, un amigo mío conoció a una mujer en una cena entre conocidos. Hablaron de todo: viajes, libros, música, nada demasiado profundo, hasta que ella mencionó algo que tocó un tema personal. Él bajó la voz, se inclinó ligeramente hacia ella y dijo: «Es extraño. Siento que no debería estar diciéndote esto». No agregó más, solo la miró y sonrió con complicidad. Ella no respondió, solo lo miró con esa mezcla de sorpresa y nervios. Días después, fue ella quien le escribió. ¿Por qué? Porque no podía dejar de pensar en qué era eso que él no dijo y en cómo la hizo sentir. Ahora, veamos por qué esta frase funciona de forma tan poderosa. Desde el punto de vista psicológico, cuando alguien nos sugiere que está a punto de revelar algo que no debería, el cerebro entra en estado de alerta. Activa regiones asociadas con la anticipación, el deseo y sobre todo la imaginación. Es como cuando alguien te dice: «No abras esta carta», y lo primero que quieres hacer es abrirla. Esa tensión emocional, ese juego entre lo que está permitido y lo que no, genera un tipo de atracción que no nace de la lógica, sino de lo emocional. Pero, atención, no puedes usar esta frase en cualquier contexto. Debe surgir cuando ya hay conexión, cuando el ambiente se volvió íntimo y tú percibes que ella ya bajó la guardia. Entonces, y solo entonces, suéltala. Es raro. Siento que no debería estar diciéndote esto. Y luego guarda silencio. No expliques. No completes la frase. Si ella te dice «¿decirme qué?», solo sonríe y di: «No lo sé. Tal vez no debería». Eso es todo. ¿Recuerdas la historia de Ulises en la Odisea? Para resistir el canto de las sirenas, que hipnotizaban a los marineros con su voz, tuvo que atarse al mástil. ¿Por qué? Porque lo que no debía escuchar era precisamente lo que más deseaba. El deseo siempre se intensifica cuando parece prohibido. Ahora entiendes por qué esta frase no es solo un juego de palabras, es un anzuelo emocional, un susurro que activa la imaginación, una insinuación que deja espacio para que sea ella quien lo complete. Y lo que imagina, lo que no dijiste, será mucho más poderoso que cualquier frase directa. Porque las mujeres no se conectan con los que lo explican todo, se conectan con los que las hacen sentir, con los que despiertan una historia sin necesidad de contarla. Si alguna vez alguien te dijo algo que te dejó pensando por días, escríbelo ahora en los comentarios. Y si esta idea resuena contigo, si entendiste que el misterio bien usado no es confusión, sino elegancia emocional, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en el siguiente bloque te va a mostrar cómo pasar de una conversación casual a una conexión inolvidable. ¿Estás listo para lo que sigue? Esto es lo más delicado y muchos se equivocan aquí. Vamos. Frase número 8. El adiós que no suena a final, sino a promesa. Lo más difícil no es comenzar una conexión, es saber irse en el momento exacto para que te recuerden. En este video vas a descubrir una frase clave, diseñada para dejar una impresión tan fuerte que ella querrá volver a hablar contigo. Una frase que, si la usas bien, te colocará por encima del 90% de los hombres que no saben retirarse con inteligencia emocional. ¿Te ha pasado que una conversación iba bien, pero se alargó más de la cuenta? Que en lugar de dejar un buen recuerdo, terminaste apagando la chispa. Es un error común. Muchos hombres, por miedo a perder la oportunidad, se quedan más tiempo del necesario. Se aferran, repiten, esperan una señal clara de interés.
Pero lo que no ven es esto. En el juego de la atracción, el misterio genera más deseo que la insistencia. Y si no sabes irte a tiempo, terminas perdiendo lo que habías construido. Aquí es donde entra una frase sencilla, pero brutalmente efectiva. Una frase que transmite conexión y al mismo tiempo independencia, una que la deja con una pregunta no respondida. Me encanta hablar contigo, pero no quiero que esto se vuelva una adicción. Nos vemos luego. Un suscriptor me contó, esto conoció a una chica en un evento. La conversación fluyó. Risas, miradas, complicidad, todo iba perfecto. Y cuando sintió que más quería quedarse, dijo la frase, sonrió y se fue. Sin mirar atrás, sin quedarse esperando. Horas después recibió este mensaje. Así, de fácil te vas. ¿Qué intriga dejaste? Ahí lo tienes. Esa frase no solo cerró el momento con elegancia, lo convirtió en inolvidable. Ahora te explico por qué funciona. Desde la psicología del comportamiento, cuando algo que disfrutamos termina en el punto más alto de intensidad emocional, el cerebro lo almacena como experiencia placentera. Es el mismo principio que usan las series con finales de episodio inesperados. No es lo que viste, es cómo terminó lo que te hace querer más. Y con esta frase tú logras exactamente eso. Transmites interés, pero al mismo tiempo marcas tus propios límites. Das valor a tu tiempo, a tu presencia. Y eso, amigo, es escaso. Y lo escaso y atrae. Pero atención, no basta con decir la frase, tienes que irte de verdad, no la mires buscando aprobación, no busques una reacción inmediata, solo di la frase, sonríe y sigue tu camino. ¿Quieres dejar una huella aún más profunda? Justo antes de irte, suelta esta última línea, como si fuera un pensamiento al pasar. Por cierto, hay algo en ti que me intriga, pero eso te lo digo otro día. Y te vas sin explicación, sin pausa. Lo que acabas de hacer es sembrar una pregunta en su mente, y lo que no se responde, se recuerda más. En filosofía estoica, Epicteto decía, no expliques demasiado, sé tú mismo y deja que el silencio haga su trabajo. Cuando aprendes a irte en el momento justo, cuando logras dejar esa pequeña espina de curiosidad, ya no eres uno más. Eres el que no se puede ignorar. Y eso, en tiempos donde todos mendigan atención, es tu mayor ventaja. Si esta idea te resonó, si entendiste que el silencio bien usado puede ser más seductor que 1000 palabras, suscríbete ahora mismo y déjame un comentario con una palabra: intriga. Así sabré que llegaste hasta aquí y que estás listo para convertirte en alguien que no solo conquista, sino que se convierte en recuerdo. Estás preparado para lo que sigue, porque la próxima frase no es para cualquiera. De hecho, muchos se equivocan aquí y no hay vuelta atrás. ¿Seguimos? Conclusión. La mayoría de los hombres hablan para ser escuchados, pero solo unos pocos aprenden a dejar una huella en la memoria. Si llegaste hasta aquí, ya no eres uno más del montón. Ya entendiste que la atracción no nace de los regalos costosos ni de las frases recicladas. Nace de algo más sutil, más poderoso, de cómo logras que una mujer piense en ti. Cuando tú ya no estás frente a ella, cada una de las frases que vimos hoy cumple una misión: despertar su curiosidad, romper su rutina emocional y sembrar una idea que germine en su mente con el paso del tiempo. No son frases para llenar el silencio. Son frases que, si las usas bien, te convierten en una historia que ella no quiere cerrar. Hace un tiempo, un seguidor me escribió esto. Usé una de las frases del video. No pasó nada al instante, solo sonrió. Pero días después, ella fue quien volvió a escribirme. Me dijo: no dejo de pensar en eso que dijiste. ¿En serio lo pensabas? Eso es lo que queremos lograr. Que tus palabras no sean un impacto fugaz,
sino una semilla emocional que crece mientras ella recuerda cómo la hiciste sentir. Marco Aurelio escribió: habla solo cuando tus palabras valgan más que el silencio. Y hoy lo sabes, el verdadero poder no está en hablar más, sino en decir lo justo en el momento preciso y luego retirarte con elegancia. No necesitas forzar nada, no necesitas correr detrás de nadie. El hombre que conoce su valor se hace esperar. Así que la próxima vez que hables con una mujer, recuerda esto: no intentes impresionarla, no le digas lo que todos le dicen. Haz que sienta algo distinto, porque lo que emociona se guarda, y lo que se guarda se vuelve inolvidable. Ahora dime tú, ¿qué frase fue la que más te resonó? ¿Y a quién se la mandarías hoy? Déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero ver quién de verdad llegó hasta el final. Y si este contenido te aportó valor, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones, porque lo que viene no es para cualquiera. Es para los que están listos para dejar de hablar y empezar a conectar. Nos vemos en el próximo video.